Qué gusto es para mí saludar en este espacio a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Aquí estamos. Oye, vaya tema el que tenemos el día de hoy, que sin duda lo hemos conversado en muchas ocasiones y cada que lo platicamos tiene aristas distintas, pero el fondo siempre es el mismo, Juan María, la falta de Estado de Derecho que nos está llevando a tener situaciones verdaderamente preocupantes en el país. Justamente hoy, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento entre autoridades en el Estado de México con civiles que deja al menos 10 personas muertas. Tenemos también estos datos de la violencia del fin de semana que son realmente estremecedores, Juan María, la cantidad de personas que pudieron haber sido asesinadas en tan solo un fin de semana, 257 este fin de semana. Pero fíjate, esa es la parte estruendosa que nos trae por una situación de inseguridad que estamos viviendo. Ya estamos en más de 123,000 homicidios, mi querida Magda, 123,000 homicidios. El Estado de Derecho es un conjunto de cosas que corresponden a la ciudadanía, corresponden a la sociedad. La primera y más importante es el cumplimiento de la ley. Esa es la piedra angular. Tú lo has dicho ya en muchas ocasiones, el último informe del World Justice Project nos ubicó en 2021 en el lugar 113 de 139 naciones, es decir, en el 21 caímos un año. Y este año, tú lo estuviste bien mencionando en varias ocasiones, el World Justice Project presentó los resultados del Estado de Derecho por estados. Y por estados tampoco nos iba muy bien. A fines de año se va a presentar otra vez el informe correspondiente a las naciones. No nos va definitivamente bien. Pero a ver, vamos poniendo ejemplos del gobierno. ¿Qué sucedió el fin de semana pasado en Toluca? En donde las principales autoridades no tuvieron ningún recato en violar la ley electoral, en hacer actos anticipados de campaña, en los cuales estuvieron el secretario de Gobernación, el de Relaciones Exteriores y la jefa de gobierno haciendo una abierta violación al Estado de Derecho, a las leyes que tenemos los mexicanos y que fue avalado por el presidente de la República. Luego podemos observar otro tipo de situaciones que pudiéramos incluir a los propios estados de la República, en donde vemos qué tipo de igual violaciones a la ley que se vienen presentando. Si quieres podemos hablar, por ejemplo, la forma, yo no sé si es inocente o culpable el Bronco, pero la serie de irregularidades que presenta el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Vámonos también a la propia ciudadanía, lo que ocurrió en Puebla el fin de semana, en donde torturaron, masacraron hasta la muerte a un joven que fue, según esto, acusado de robar niños y que era un muchacho, hasta donde sabemos, Daniel Picasso, lo único que hacía era ir a Huachinango, Puebla, a pasearse, a saludar a su familia. Fíjate, ahí estamos en tres ámbitos diferentes en los cuales el Estado de Derecho, la violación, aquí está este joven de 31 años de edad que fue torturado hasta la muerte por parte de un linchamiento colectivo que le quitó la vida a este joven que estamos observando. Oye, Juan María, el caso... Sí. Perdóname que te interrumpa, pero ahora mencionabas, por ejemplo, casos mediáticos, ¿no? Como el tema del exgobernador del Bronco, ¿no? Del exgobernador de Nuevo León y demás. Podríamos citar también el caso de Rosario Robles. Pero a ver, si nos vamos a un tema más ciudadano, que si bien es cierto, terminó difundiéndose bastante en los medios de comunicación, el caso de Devani Escobar. O sea, la forma en la que se está manipulando la justicia y que de pronto deja tanto que desear. Y podríamos volver a ver, y ayer anticipábamos parte de eso, ¿no? Llegábamos a comentarlo. Oye, ¿cómo puede ser posible que a plena luz del día y a todas luces se roben 20 contenedores de oro y de plata y que de pronto ves al encargado del tema de las aduanas haciendo proselitismo político, ¿no? O sea, haciendo este tema de proselitismo abiertamente en campaña y demás, mientras está sucediendo en el tema de aduanas, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que correspondía a un lugar privado en donde nosotros no tenemos operación. Espérame, lugar privado no tendrían que estar sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y terminan lavándose las manos y terminan lavándose la responsabilidad. Entonces, volteamos y vemos, pues, cómo el violador
violar la ley se está convirtiendo en un deporte nacional. Pero fíjate un detalle, este caso de Colima, con la desaparición o no desaparición de los contenedores, por alguna aduana entraron, hubo un ingreso o deberían saber en dónde se encontraban, porque además el puerto de Manzanillo es grande, pero no es tan incontrolable. Ahora bien, mi querida Magda, está bien que hubiese sido en un lugar privado y la red carretera nacional por donde se debieron pasar, porque no estamos hablando de un contenedor, debió darse una movilización absoluta. A ver, ¿qué pasó? Allí no hay una responsabilidad de todas las autoridades, las policíacas, las Fuerzas Armadas, aduanas, ¿no tendrían una responsabilidad también en este mismo caso? Claro, debería de ser todo un escándalo, Juan María. Esto tendría que estar siendo un verdadero escándalo. Y no lo es, o sea, está calmado el tema, está guardadito, está, pues sí, hicieron ahí 2, 3 comentarios, se publicaron un par de notas, pero realmente no hay más atención para este tipo de circunstancias. Te pongo un ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada en Guerrero. Tenían a los militares hasta retenidos, Juan María, y nadie estaba haciendo absolutamente nada y nadie decía absolutamente nada. Y entonces tenemos a la clase política enfocada en otros tipos de temas. A ver, por ejemplo, hoy, y me queda claro el contexto, va a haber una reunión del PRI, con, ya sabes, del presidente nacional del PRI, con los exdirigentes, y van a tocar ahí temas, politiquería al final del día, ¿no? Y en tanto, anuncia esta Laida Sansores que va a publicar en la noche más videos respecto a Alito o más audios respecto a Alito. Este tipo de publicaciones que provienen directamente desde... Pues está mostrando un tema de espionaje que también es un asunto bien delicado, Juan María. Oye, espiaron al fiscal. Así es, hasta el fiscal, y mira que ese sí se ha estado investigando, se han estado quejando de que las empresas telefónicas no han cumplido con la parte de entregar las grabaciones correspondientes o la información. Pero fíjate un detalle, mi querida Magda, lo que estás comentando con respecto a Laida Sansores, es la gobernadora del estado de Campeche, que seguramente fue la instruida para presentar estos videos. ¿Quién grabó? Allí hay una violación a la ley. Y podríamos decir que también por parte de Alejandro Moreno hay irregularidades que tendrían que investigarse. Habrá que investigar que los contenidos están hablando de temas en los cuales hay posible violación a las leyes, posibles irregularidades, pero van en vías completamente independientes. Laida Sansores tendría que estar compareciendo ante la justicia por estar violando la Ley General de Comunicación. Ahí tendría que haber... Pero lo que tú dices es una impunidad absoluta y un lavado de manos. Hoy decía el presidente de la República, ya no hay impunidad. Pues quién sabe en qué país vive, porque la impunidad viene desde él en que ha incurrido en violaciones constantes a la ley, violaciones de diferentes formas, en donde hemos visto una impunidad galopante a lo largo y ancho del país. Mira, el caso de Sandra Cuevas, yo no sé si es simpática o es antipática, pero a este gobierno federal y al de la Ciudad de México le ha dolido tanto haber perdido el control de la Ciudad de México que en aquella localidad en donde más les perjudicó o se sienten perjudicados, que es la alcaldía Cuauhtémoc, cómo le han encontrado situaciones. ¿Y sabes quién es el juez de la causa en el caso de Sandra Cuevas? Antonio Padierna, hermano de Dolores Padierna, la que perdió la elección con Sandra Cuevas. O sea, estamos de verdad en un carnaval, estamos en un abuso constante de la violación a las leyes y no pasa absolutamente nada. Y pareciera que todo es normal, ya nos estamos acostumbrando a que las violaciones a la ley pasen como si fuera normal, como si estuviese bien. Y no, perdóname, pero de esta manera no se construye. Mira, hoy en la primera plana de The Wall Street Journal viene una nota en la que dice: en México se espanta la inversión extranjera en las áreas de energéticos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una violación constante a los tratados comerciales, a las propias leyes y a los acuerdos. Esta es la realidad a la que estamos viviendo y que nos va a costar más caro de lo que estamos viviendo en la actualidad, mi querida Magda.
Fíjate, retomando parte de lo que mencionabas hace un momento con el asunto de los audios, ¿no? A ver, que se investigue, por supuesto, que se investigue si en el caso de delito es responsable, que se investigue y que reciba un castigo ejemplar, pero que también se revise y que también se analice el tema de las filtraciones de todos estos audios, ¿no? Porque la diferencia creo que de pronto es cuando antes solamente se tenían este tipo de filtraciones de los audios y ahora las filtraciones son incluso publicadas por el mismo poder, ¿no? O sea, ya tienes un factor más, un agravante más. Y déjame citar parte de lo que en algún momento decía Javier Sicilia y retomo esta frase, Juan María. En 2014 le hacían una entrevista y él decía que mientras México ardía, los políticos solamente les estaba importando ver quién se iba a encargar de administrar el infierno. Qué lamentable. No, y lo único que está importando ya es el juego político. Lo único que está importando en este momento es quiénes son los candidatos para el relevo en 2024. Estamos en un juego político mientras el país, como tú lo estás comentando en esas palabras del poeta Sicilia, mientras el infierno está que arde en todos los ámbitos. Hoy viene una entrevista en el periódico El País, mi querida Magda, que vale muchísimo la pena analizar porque es otro ámbito. Cómo los cárteles ahora están apoderándose de todas las áreas de la pesca. Es decir, se están llevando especies protegidas y desprotegidas. Y luego, cómo se están llevando las maderas naturales, las están enviando a China, mi querida Magda, y a cambio, para evitar el lavado de dinero, les están mandando producto, fentanilo, metanfetaminas, para que este producto se procese en México. ¿Sabes qué es lo grave de todo esto? Que estas comunidades en donde se hacen los laboratorios, en donde se hace el procesamiento de esta droga, provoca que se dé un consumo en las localidades y estamos teniendo otro tipo de desviaciones a causa de todo esto. Y detrás, ¿quiénes están? Los grandes cárteles que están coludidos con estas entradas de producto desde China, mi querida Magda. Este es el Estado de Derecho. Y que se actúa además con total impunidad. Querido Juan María, como siempre, un gusto, muchísimas gracias. Y bueno, le echamos un ojazo a ese artículo, a esa entrevista que nos comentas. Será un placer y bueno, muchísimas gracias, mi querida Magda, que sea buena la tarde de hoy. Que tengas una excelente tarde tú también. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.